visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Seguridad Nacional, como todos los jueves. Hoy vamos a tener una conversación sobre los temas de seguridad que están en la palestra del día, de la semana, de los últimos meses, inclusive años, aquí en nuestro país con el tema de la inseguridad. Para eso, en nuestro programa Seguridad Nacional siempre traemos especialistas, personas que conocen del tema desde los diferentes ámbitos, desde la fuerza pública, policías municipales, organismo de investigación judicial. Bueno, todos estos ámbitos de la seguridad los tenemos aquí en su programa Seguridad Nacional para hablar un poquito sobre este tema a todas las personas que les interesan y están involucrados en esto, y también otras personas que quieren saber un poco más sobre cómo se maneja la seguridad en nuestro país, cómo se coordinan las policías, cuál es el trabajo que hacen las policías, las diferentes herramientas, estrategias, unidades. Bueno, el área de la seguridad es muy amplia y el área de la seguridad nacional todavía más. Así que hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a hablar un poco sobre esa política nacional, esa estrategia de seguridad nacional que presentó el Poder Ejecutivo la semana pasada, y que inclusive al día de hoy había una reunión muy importante con el señor presidente de la República y el presidente también, don Rodrigo Arias, de la Asamblea Legislativa, y también el señor de la Corte Suprema de Justicia, que estaban en reunión, doña Gloria Navas también como representante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, hablando sobre esas diferencias que se tuvieron con la presentación de esta estrategia, donde no hubo participación de los señores diputados, y como todos sabemos, bueno, hubo un malestar muy grande por el señor presidente ahí, y llegando a desconvocar los proyectos que quería tener en estas sesiones extraordinarias en esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ahí hay un video de la conferencia de prensa del día de hoy que nuestro amigo Andy Torres aquí en cabina vamos a ver más adelante. Pero para hablar sobre este tema, sobre esta política de seguridad, también esta estrategia que ha tenido algunas personas que han dado críticas positivas, otras negativas también, como siempre, vamos a conversar con nuestro amigo, el criminólogo, abogado y también consultor y especialista en seguridad, Eric Villalba, que siempre nos acompaña, y queremos conversar con él sobre este tema, así que le damos de una vez la bienvenida a nuestro amigo Eric Villalba. Eric, muchísimas gracias por atendernos aquí en su programa Seguridad Nacional. Muchas gracias, Juanelge, por la invitación. Siempre es un honor participar en este programa que tanto expone los temas que a todos nosotros nos apasiona y que en este momento de la historia de Costa Rica sin duda hay que poner más atención. Hoy un día histórico, un día para mucho análisis y para mucha interpretación a raíz de esta reunión que sostienen los representantes de cada uno de los poderes de nuestro país, y que esperemos que sea el inicio de un cambio en todas aquellas políticas públicas que tanto necesita Costa Rica ahora más que nunca. Eric, una pregunta importante, ahora que estamos con el tema, que muy bien lo decís, este tema de la inseguridad nos tiene
con el agua hasta el cuello, ¿verdad? De los últimos años, los últimos meses, vemos que la incidencia criminal, la alta tasa de homicidios por temas de crimen organizado, narcotráfico, bueno, ha superado cualquier expectativa. ¿Será que todas las soluciones definitivamente están en la legislación, en la reforma de las leyes? Porque es lo que estamos viendo con este tema y lo que se está suscitando el día de hoy. El día de hoy superamos los 635 homicidios en Costa Rica. Y el tema legislativo, el tema de la aprobación de leyes es fundamental en el quehacer de la prevención y de la represión a tanta criminalidad, pero no es la única opción, no es el único elemento en toda esta ecuación para poder hacer un cambio. Recordemos que hay cosas que se pueden hacer por voluntad, por vocación, desde cada una de nuestras trincheras. Y quiero traer a la mesa el día de hoy un comentario que hizo el director del OIJ, don Randall Zúñiga, a razón de este tema. Él, después de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico no le diera, como dicen popularmente, pelota a la hora de aprobar un presupuesto que tanto necesita el OIJ, él muy molesto, pero muy convincentemente dijo: a mí no me importa si no me aprueban el proyecto, lo necesitamos, pero aunque no nos den pelota, aunque no aprueben las leyes y los presupuestos que necesitamos, vamos a seguir como institución dando lo mejor de nosotros desde donde nosotros podemos hacer un cambio. Y esto es importante mencionarlo porque cada uno de nosotros, como policías, como investigadores, como personas civiles, como de la sociedad civil en las organizaciones no gubernamentales, cada uno puede hacer un pequeño aporte, sembrar esa semilla que eventualmente va a ir generando un cambio sin necesidad de la aprobación de leyes. Ahora bien, si se aprueban leyes, si lo que hoy conversaron los líderes de los supremos poderes llega a un buen puerto, entonces facilita todavía un poco más el tema del combate al narcotráfico. Pero no todos son leyes. Situación importante, Eric, y todas las personas que nos escuchan y conocen un poco de lo que es el tema legislativo, la aprobación de proyectos, es que la emergencia en temas de seguridad es inmediata. La aprobación de leyes lleva un trámite engorroso en algunas oportunidades. Sabemos que existen mecanismos para poder, por medio de vías rápidas, saltarse algunos, no saltarse, pero tener procesos diferentes para la aprobación de proyectos que urgen. Pero definitivamente son muchos proyectos, creo que estaban convocados o había una lista casi de 46 proyectos presentados por diferentes bancadas, diferentes diputados, y también la cantidad que había presentado el Poder Ejecutivo eran de 5 o 6 proyectos, bueno, es una cantidad amplia. Pero ese paso, ese trámite legislativo, por más de que se quiera acelerar, no se puede. Entonces, eso es un tema importante, Ari, porque la gente dice, vemos las conferencias y dice, bueno, sí, hay que aprobar leyes, mejores sanciones, mejores controles en los diferentes ámbitos, en temas de narcotráfico, en tema del tema de la impunidad o el tema de las sanciones a nivel penitenciario, por ejemplo, también. Pero definitivamente el problema lo tenemos ya. ¿Se soluciona eso con pura estrategia policial? Bueno, el gesto que usted menciona es sumamente importante porque nosotros como ciudadanos clamamos por justicia pronta y cumplida, clamamos porque se apliquen las leyes como tienen que ser y que los criminales salgan de las calles y nos sintamos más seguros, pero a través de leyes, como usted lo dice, es un camino largo, relativamente amplio. En materia de seguridad se habla de proyectos o de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de leyes, de aprobación de nuevas ideas a nivel legislativo, estamos casi siempre hablando de mediano y largo plazo. Por ejemplo, el día de hoy hubo
una reunión importante donde, entre otros temas, parece ser que se pusieron de acuerdo los líderes de los supremos poderes en el tema de la extradición. Dicho de otra manera, la posibilidad de poder enviar a un costarricense a ser juzgado en otro país y que cumpla una condena en otro país. Esto, desde el punto de vista de seguridad, es muy importante, es un gran avance para la prevención y el combate del crimen organizado, pero no es que va a suceder en enero, ni en febrero, ni en marzo, esto va para largo, pero es por lo menos un paso que se está dando y que estamos iniciando en un proceso. En materia policial, hay muchas cosas que a lo interno del Ministerio de Seguridad se pueden hacer para mejorar esa organización, esos procesos que ya están establecidos, pero que pareciera muchas veces que no se están aplicando de la mejor forma. Costa Rica clama, entre otras cosas, más policías en las calles. Sí se puede hacer una estrategia sólida para que se vean, para que se gradúen, para que salgan a las calles más policías, sin necesidad de la aprobación de leyes. Lo que pasa es que tenemos que acomodar la casa primero a nivel presupuestario, a nivel de dónde estamos dirigiendo esos dineros, y poco a poco se podría, a corto plazo, ir viendo un cambio positivo a nivel policial, por ejemplo, igualmente a nivel judicial y a nivel inclusive penitenciario. Eric, vamos a escuchar un poco sobre esa conferencia de prensa que hace unos minutos dieron después de esta reunión tan importante de los presidentes de los supremos poderes, donde se deja ver de que va a haber no una comisión, va a haber un grupo de personas encargadas de revisar los proyectos, principalmente los que envió el Poder Ejecutivo, ver su viabilidad. Se hablaba de temas de inconstitucionalidad, que por eso los diputados decían que los proyectos no servían. Bueno, pareciera de que esos proyectos no se van a convocar todavía, pero sí van a pasar por una mesa de discusión, de trabajo, para ver el tema y a ver cómo se pueden mejorar. O sea, hubo un diálogo, pero definitivamente los proyectos parece que sí tenían algunos problemas y es lo que se va a trabajar. Vamos a escuchar, aquí Andy Torres tiene un parte de la conferencia que dio el presidente para tocar un poquito ese tema. La conferencia es muy amplia, ahí habla doña Gloria Navas, habla también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rodrigo Arias, pero queremos escuchar y ver la reacción del señor presidente. Entonces escuchémoslo y seguimos analizando el tema. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Hoy lo que pasó es que pensamos que, independientemente de lo que haya pasado recientemente, el país necesita solucionar un problema urgente, que es que nuestros jóvenes están siendo reclutados fundamentalmente por el crimen organizado y mandados a la guerra, y que se están muriendo precisamente en eso. Yo sé que al costarricense y a los costarricenses nos queda claro que este es un país relativamente seguro para la mayoría de la población, pero que estamos viendo jóvenes matándose entre ellos. Bueno, entonces compartimos hoy cuáles son los diagnósticos. Yo por lo menos les conté mi punto de vista a ellos, que el diagnóstico del gobierno de la República es que sí, hay mucho que arreglar en temas de seguridad, pero que en este momento histórico, lo urgente es simplemente aislar del resto de la sociedad a los que están liderando la guerra, los capos, y a sus soldados, para que no se maten entre ellos y los capos no puedan seguir mandando a matar. Y eso requiere precisamente un cambio del paradigma de la legislación nacional para ese caso específico. Necesitamos poder
sacar a esos muchachos, la mayoría, y a sus capos, ponerlos en la cárcel. Esa es la palabra. Ahí están más seguros ellos mismos y la sociedad producto de eso. Y ese cambio de paradigma, bueno, requiere que haya temas como el sicariato juvenil. ¿Qué vamos a hacer como sociedad con eso? Tenemos muchísimos años, doña Gloria, en su gran conocimiento de la estructura jurídica del país hoy, de las leyes del país hoy, dice, bueno, es que a los jóvenes hay que recibirlos con una justicia restaurativa, es la palabra, ¿verdad, doña Gloria? Restaurativa, sí, pero restaurar a alguien que ya tuvo lo que se ocupa para agarrar una pistola y meterle 3, 4 balazos en la cabeza a un compatriota o a otra persona, ahí es un objetivo muy noble, pero por el amor de Dios, hay que hacer algo ya, porque a ese muchacho que hizo eso lo andan buscando también para matarlo. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Ahí teníamos, es un pequeño extracto de las palabras del señor presidente. Vamos a escuchar un poquito más, pero nos gustaría analizar un poco, Eric, a pesar de que no se habla estrictamente de los proyectos o de cómo se van a manejar esa lista de proyectos, bueno, el señor presidente ahí está hablando referente a la ley penal juvenil, está hablando del crimen organizado, de aislar, dice él, a estos delincuentes que se están matando entre ellos, pero como todos sabemos, eso también generó una polémica, esas palabras, con el tema de los daños colaterales, ¿verdad? Y todas estas personas inocentes que han fallecido en medio de estos problemas. Es parte de lo que dice el presidente. ¿Qué te parece esas palabras del señor presidente con el poquito que hemos escuchado? Bueno, esta discusión ya se ha tenido desde hace muchísimos años y creo que al gobierno de don Rodrigo le agarró muy tarde para estar hablando de estos temas. Eso había que hacerlo desde la primera semana en que asume su gobierno. Pero me parece que hay una sensación ahí en el ambiente como que sí se llegaron a ciertos acuerdos y sea como sea, eso va a beneficiar de alguna forma a nuestro país. El presidente en sus declaraciones hace mucho énfasis al tema de los jóvenes, los sicarios jóvenes, los menores de edad, como aduciendo que mucha de esta problemática está enfocada a ese gremio o a ese sector de la población que es joven. Y tiene razón. Y me gusta en parte por cuanto atendiendo a esta población joven, a largo plazo, eventualmente podríamos ver muchos positivos cambios. Y es que el joven en Costa Rica en este momento parece que está perdiendo o se está desviando un poco de esos valores, esos principios y esa ilusión de estudiar, de ser un profesional, de trabajar en una empresa o de tener su negocio. Y es ahí donde el crimen organizado está aprovechando esas vulnerabilidades para poder reclutar, que era lo que mencionaba el señor presidente. Vamos a ver cuál es esa política de Estado o cuáles son esos proyectos en específico que pretende aprobar en relación a los jóvenes, porque sí creemos desde hace tiempo que, por ejemplo, la ley penal de justicia penal juvenil ha sido un poco suave, un poco light con el tema de las sanciones a los menores de edad. Y si son mayores, creemos todavía, como lo decía doña Gloria Navas, en una justicia restaurativa. Démosle la oportunidad a los jóvenes de que cambien su mentalidad, de que ellos mismos, a través del apoyo del Estado, puedan identificar el daño que hicieron, repararlo y reinsertarlos nuevamente a la sociedad como personas de bien. Vamos a ver hasta dónde eso realmente es posible a través de la justicia restaurativa y hasta dónde no.
Ya por muchos años lo hemos intentado hacer, parece que no lo hemos logrado, pero vamos a ver cuáles son esos nuevos proyectos y cuáles son esas estrategias que en estos días van a estar todavía comentando un poco más a fondo. Le recuerdo que el 7014-5003 es el número que usted, al que puede enviar sus mensajes de WhatsApp. Aquí lo vamos a leer. Si tiene preguntas, aquí yo las voy a leer y las compartimos con Eric Villalba, criminólogo, abogado, que nos acompaña el día de hoy. Eric, hablemos un poquito, antes de entrar un poquito más en esa conferencia, hablemos un poquito sobre esa política nacional de seguridad pública que con bombos y platillos y es la que ha causado un poco todo este problema, inclusive la reunión que se tuvo que realizar el día de hoy. Ha tenido sus críticas. Mucha gente dice que es más como un diagnóstico del tema de la inseguridad en el país. Es más un diagnóstico, se plantean muchas cosas, se habla de cómo operan las bandas criminales, cómo se tiene que reducir la incidencia criminal, pero no se habla estrictamente de estrategias y no se habla estrictamente de contenido presupuestario. Palabra mágica en temas de cualquier estrategia, de planificación, de diseño. El contenido presupuestario lógicamente tiene que estar ahí, aparte de lo que ya hemos hablado del tema de las reformas legales, ¿verdad? De proyectos de ley, reformas. Se habla de planes estratégicos. Lógicamente se habla de una prevención primaria, que sabemos que esa prevención primaria es algo fundamental en toda sociedad para tratar de minimizar conductas de riesgo y todos estos elementos. Pero toda esa prevención social primaria conlleva recursos económicos para muchas instituciones y también pareciera que es algo a largo plazo. Sí, tuvimos la oportunidad de leer en detalle esta propuesta, esta política pública en materia de seguridad y el sinsabor que nos deja o la percepción que tenemos, como lo dice usted, don Juan Elge, es que pareciera ser una tesis, un trabajo académico muy teórico, muy doctrinario en relación al fenómeno que está acechando a nuestro país. Es importante hacer esa radiografía, mencionar cuál es la problemática, pero más allá de eso, un proyecto verdadero, un proyecto sólido, tiene propuestas claras en lo que se tiene que hacer. Y sin dejar de lado, porque insisto, es importante primero saber qué es lo que está pasando para después proponer, pero esto nos deja como una idea en el aire todavía, y al final, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso es al enfoque que no se le dio lamentablemente. Como lo dice usted, en este tema tan político, todo es dinero. Y sin duda, uno de los errores de nuestro país, no solo en seguridad, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad costarricense, ha sido que muchas veces se generan ideas muy buenas, ideas que tienen como una buena aceptación y un buen futuro, pero siempre dejamos de lado el tema económico y cómo se va a sostener ese plan o ese proyecto en el tiempo. Y es por eso que fracasa. Otro de los errores que también en esta propuesta logramos identificar es que pasados estos 2 años que le queda de gobierno a don Rodrigo Chávez, muy probablemente el presidente que vaya a entrar con su nueva administración, su nuevo ministro, va a desechar este proyecto y va a presentar otro. Y así sucesivamente cada 4 años. Recordemos hace muchos años cuando doña Laura Chinchilla, siendo presidenta y de la mano de las Naciones Unidas, presentaron un proyecto, una política pública que se llamaba Polsepaz. Esa política pública, desde mi punto de vista, dio buenos frutos, tuvo resultados a nivel estadístico que la gente también notó. Disminución en los homicidios, disminución en la tasa de delitos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pasada esa administración de doña Laura, con sus problemas y sus aciertos y demás, entra el nuevo presidente y se desecha.
por completo esa política con la cual ya se había trabajado por mucho tiempo. Las Naciones Unidas invirtieron mucho dinero para poder investigar y hacer una muy buena propuesta a nivel de seguridad. Entra el nuevo presidente, presenta otra propuesta, intentan poco a poco ir implementándola, termina la administración, pasan esos 4 años, vuelve otro presidente, desecha lo que se había hecho y viene con buenas ideas. Don Rodrigo Chávez, lamentablemente, 2 años, casi 2 años después de haber ingresado en su administración, presenta un proyecto que tal vez le van a dar pelota, algunas cosas se van a ir aprobando, pero solo le quedan 2 años para implementarlo. Quien sea que ingrese en la siguiente campaña política, en la siguiente elecciones nacionales, posiblemente venga con otro ministro, con otras ideas, y es ahí donde todo queda en el olvido. ¿Cómo en otros países se ha solucionado este tema para que cada 4 años no se esté hablando otra vez de cosas y que estén criticando a la administración anterior y que se estén cambiando la cosa? A través de la creación de una política, pero que sea con carácter de ley, que sea de aplicación obligatoria. Esto hace que cuando un presidente, una asamblea aprueban un proyecto con carácter de ley, el siguiente mandatario tiene que continuar con esa idea. No puede dejarla de un lado, no le queda de otra, tiene que seguir. Termina esa administración, viene un nuevo ministro con un nuevo presidente y por ley obligatoriamente tienen que continuar. Y ahí vamos, 4, 8, 12, 16 años con una misma línea que en otros países surtió un buen efecto, y es por eso que han superado con éxito todo este flagelo de la criminalidad y principalmente del narcotráfico. Importante eso, Eric, que mencionas, porque esas políticas públicas, esas políticas de seguridad nacional, que así se manejan por medio de consejos de seguridad nacional en otras latitudes, están sujetos también anualmente a la evaluación, lógicamente, y también a análisis de riesgo, esa proyección de las vulnerabilidades y los riesgos a los que va a estar sometido el país, la soberanía, la seguridad ciudadana, todo esto, a esas políticas. Entonces hay una evaluación constante de la política y también esos planes anuales de riesgo, ¿verdad?, que se generan para poder establecer todo eso. El eje número 1 es prevención primaria. Eso fue lo que se presentó en este programa, en este plan de seguridad estratégico, donde se habla de entornos educativos, se habla de comunidades, se habla el tema inclusive de todas las zonas urbano-marginales, todos estos elementos que tienen que ver mucho con ese trabajo social que muchas instituciones tienen que brindar. Ya hablamos, ahí tiene que haber contenido presupuestario, tienen que haber proyectos, muchas instituciones involucradas. Pasemos a otro eje de este plan estratégico, pero antes me dice Andy que ahí tiene un poco más de las palabras del señor presidente para ir complementando. Entonces escuchémoslas y después seguimos con este plan estratégico. Juvenil, necesitamos poder incorporar el historial delictivo de una persona. Necesitamos, digo yo, como sociedad. Un juez debe poder incorporar el historial delictivo de una persona para decidir si lo prudente para la sociedad es guardarlo en la cárcel mientras se hacen los procesos o dejarlo irse. Hoy eso no se puede. No se puede por razones que tienen que ver con la ley en sí misma, pero también porque las fichas de delincuencia se borran cada cierto tiempo. Y si estuvieran, el juez no tiene la potestad de verla. Entonces hay que ver quiénes son intrínsecamente más peligrosos para la sociedad para decidir qué hacer con ellos mientras se les da el debido proceso que ellos requieren. Y que la sociedad quiere dar. Aquí nadie quiere meter a la cárcel a nadie de una manera liviana. Temas de portación de armas, ya lo hemos discutido muchísimo. Las guías de sentencia. Costa Rica tiene un sistema jurídico, lo que llaman ellos, los expertos, un juez natural, que le da amplísimo espacio para decidir si una persona va por poco tiempo a la cárcel o mucho tiempo a la cárcel,
una vez terminado el proceso. Nosotros en el Ejecutivo pensamos que esos parámetros se deben reducir, ¿verdad? Precisamente porque los jueces son sujetos a muchos tipos de presiones. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bueno, era parte de lo que habló el señor presidente en esta conferencia de prensa donde se llegó a un acuerdo sobre proyectos de ley, tratar esos proyectos de ley, mejorar esos proyectos, ver la factibilidad de su aprobación y algunas de las declaraciones que dio el señor presidente. Más adelante vamos a escuchar al presidente de la Corte Suprema también, que dio su punto de vista de cuáles fueron los resultados de esta reunión, que se esperó bastante después de ese meollo, ese conflicto que hubo hace unos días ante la no presencia de diputados ahí en la presentación de este plan. Eric, tenemos otro eje estratégico, que es el eje estratégico que habla de seguridad ciudadana, una proactividad policial ante la acción delincuencial. Inclusive aquí en este eje se habla también de la policía municipal. Hay un elemento muy importante, la estructuración de los estudios policiales con base a lo que se utiliza o lo que se presenta, por ejemplo, en la carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Esto tiene que ver mucho con el tema de la Escuela Nacional de Policía y esa profesionalización que se ha querido durante muchos años de los policías, inclusive hablando con esta estructura que se quiere o que podría ser lo que se quiere es instalar personas que tengan lógicamente su bachiller, inclusive ya una carrera universitaria con este prototipo, este formato universitario, muy apegado a la carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Yo creo que es un sueño, esa profesionalización policial. Un sueño de muchos, sí, no es que no se pueda cumplir, ¿verdad? Sí, es un sueño para todos los que nos apasiona el tema de la seguridad, de que se fortalezca y que se le dé todavía más reconocimiento al profesional en ciencias policiales, en criminología, en investigación, que ha sido uno de las áreas de estudio apasionantes para muchos, pero laboralmente hablando se ha quedado un poco corto comparado con otras profesiones en el contexto de un país que parece un poco contradictorio. Lo que más preocupa en este momento a la población es la inseguridad, y la profesión de servir en la seguridad, en la policía, es de las que son peor pagadas en Costa Rica, por ejemplo. El tema de el fortalecimiento de nuestras policías. Hay varias cosas aquí que mencionar. En primer lugar, el tema de las policías municipales, importantísimo. Yo todavía no entiendo cómo no es de carácter obligatorio que en cada cantón, en cada alcaldía de Costa Rica haya o exista una policía municipal. ¿Cómo es posible que esto es simple o mera decisión de un alcalde o de sus asesores que un día dicen, creemos una policía, pero en otros lugares dicen, no, eso no lo ocupamos, eso no lo necesitamos, no hay dinero? Por supuesto que esto es importante, es el factor o el elemento número uno que preocupa a Costa Rica. Tiene obligatoriamente que existir una policía municipal que atienda y que colabora con el Ministerio de Seguridad Pública. Cuando uno habla de combate a la criminalidad, tiene que siempre centrar la atención en dos ejes principalmente. El primer eje es el de la prevención. Eso, por lo general, es a muy largo plazo. El segundo eje o el segundo punto de vista es el combate represivo. Cuando ya sucede el delito, ¿qué hacemos? Ahí es donde entra la policía, el OIJ, las leyes que sancionan a los delincuentes, el sistema penitenciario y demás. En esta propuesta que ya mencionamos, que tiene como una esencia muy académica, muy de investigación, más que proponernos, el mencionar, profesionalizar a nuestros policías, creo que ha sido de los puntos más acertados y más motivantes para aquellos ciudadanos que toman la decisión de ser parte de un cuerpo policial.
La UNED desde hace muchos años ofrece la carrera de ciencias policiales, ofrece la carrera de criminología. Y en este momento, muchos criminólogos, muchos ciencistas policiales graduados de la UNED y de otras universidades, hoy por hoy pueden estar trabajando en una unidad policial, municipal, seguridad pública o IJ, y su título no es 100% reconocido. Dicho de otra manera, puede ser graduado universitario, pero no se le reconoce, no se le paga esto. Y eso, sea como sea, se convierte en algo desmotivante. En otros países, Guanelje, todos los policías están obligados a estudiar. ¿Quiere ser policía? Estudie. Pero el Estado le reconoce eso. Entonces, una persona, tras de que le obligan a estudiar, recibe un mejor salario cada vez que va ascendiendo académicamente en cada uno de los grados. Pero ven como una forma de vida el ser un policía. Por eso es que duran 30 años y es una pasión, se mantiene ese deseo de servir porque es complementado con un buen salario, con garantías y demás, que creo yo que ese es el espíritu de esta idea. Digámosle a nuestros policías que estudien, en este caso en la UNED, y cada vez que se van profesionalizando más a nivel académico, vamos a reconocérselo para crear o para iniciar en esta idea de una policía más profesional académicamente hablando. Vamos a enviar unos saludos a don Alan Mauricio Saborío, que está en sintonía. Muchísimas gracias a Alan, viejo amigo. Leonel Pérez, nuestro amigo Leonel, allá en Estados Unidos ejerciendo labores de seguridad, labores policiales. Bueno, un abrazo allá a Leonel, muchos éxitos. Así que un fuerte abrazo a todos ellos que están en sintonía y que están viendo este programa de Seguridad Nacional. Queremos seguir analizando esta propuesta. Hay otro eje estratégico, Eric, después de pasar de este. Hay un eje que habla de la proactividad policial con temas delincuenciales, pero ya enfocado más en el tema del crimen organizado y el crimen que tiene que ver con la narcoactividad, todos esos delitos conexos. Y ahí hay un punto álgido, un punto que en algún momento tuvo sus repercusiones, inclusive con oficiales de la Policía de Control de Drogas, hablando sobre su salida de diferentes puntos de revisión, como son en las fronteras, revisión de contenedores y todo esto, a un trabajo que se justifica en este plan estratégico, se justifica como que la PCD o los investigadores de la PCD, los oficiales de la PCD, habían perdido su trabajo de investigación. Entonces, aquí se vuelve a retomar el tema, aquí se habla de una reestructuración de la Policía de Control de Droga y volverle a dar ese rango investigativo a los pocos oficiales de la PCD, llamémoslo así porque son pocos para la necesidad del trabajo, y se justifica volviendo a darle esas funciones de investigación, alejándolos de esos controles fronterizos, más que todo en muelles, fronteras, revisión de contenedores, volviendo a la esencia de lo que debería ser la investigación en temas de drogas. ¿Cómo ves ese punto que se vuelve a tocar aquí en esta planificación? La discusión con la policía de control de drogas a la hora de retirarlos de ciertos puntos estratégicos, inclusive del manejo, el control de los escáneres, de los famosos escáneres en los puertos, más o menos fue, y esta fue la tesis, y es que se aduce que la policía de control de drogas es una policía de investigación. Actúa, en teoría, después de que sucede el delito y elabora un trabajo de investigación en aras de recopilar las pruebas, los elementos, los indicios para después presentar a un sospechoso ante un proceso judicial. El tema de estar en las fronteras, supuestamente, esto es lo que decían las autoridades, el ministro, el viceministro, es que estar en las fronteras es una labor preventiva y que se sale de la jurisdicción de una policía investigativa. Dicho de otra manera, es como que el organismo de investigación judicial esté haciendo controles de carretera constantemente y esté haciendo patrullajes en las calles. Lo que no sabe el ministro, el viceministro, es que eso es muy normal.
es parte del ejercicio de la labor policial, independientemente de la figura jurídica que se quiera eventualmente aplicar. La Policía de Control de Drogas es una policía especializada y desde su fundación hasta el día de hoy ha sido de las policías más honorables, con casi 0% de casos de corrupción entre sus miembros, y esto es de destacar. Y es que no es lo mismo colocar a un oficial de fuerza pública, con todo el respeto que ellos se merecen, en un puesto fronterizo o al mando y al análisis de un escáner, a colocar a un oficial especializado que todos los días tiene que ver con temas de drogas, con temas de tráfico y demás, en cada uno de estos puntos estratégicos. Desde mi punto de vista, se comete un error al sacar a la Policía de Control de Drogas del quehacer que tiene que ver directamente con la prevención, investigación y combate del narcotráfico, colocando de manera abrupta a funcionarios que no tienen la profesionalización o no tienen la especialización en precisamente ese tema de las drogas, que usted, que fue oficial en algún momento de esta Policía de Control de Drogas, sabemos que hay mucha malicia que logra que logra aprender el oficial de control de drogas para identificar ciertos comportamientos que muchas veces dan pie a descubrir, a encontrar un tráfico, una venta, una persona que anda en algún tema del narcotráfico ilegal. Digamos de otra forma, que estos oficiales despiertan o tienen como un conocimiento más amplio que los otros oficiales de policía en relación a todo el quehacer del narcotráfico. Y eso es fundamental, es un conocimiento muy rico que lamentablemente se va a desperdiciar a la hora de que los quitamos y que les enmarcamos funciones que a lo largo de mucho tiempo ya venían realizando. Aquí el tema también es interesante porque el antiguo ministro, don Jorge Torres, se estaba enfocando mucho en el tema del narcomenudeo, atacar el narcomenudeo. Entonces también se cuestionaba un poco, bueno, ¿qué está pasando con esos grandes cargamentos de droga que están saliendo por nuestras fronteras? El crimen organizado, si hay carteles, si hay grandes carteles en nuestro país, bueno, ¿cómo están operando? Y si solo atacar el narcomenudeo era lo conveniente. Bueno, se vuelve a generar esta duda y lógicamente al sacar a los oficiales de la PCD, como muy bien usted lo dice, Eric, que tienen amplia experiencia en todo el tema de revisión de contenedores, en fronteras, ¿verdad? La mayoría de las capacitaciones, muchas de las capacitaciones que llevan ellos con equipo tecnológico también para el rastreo y búsqueda, de ahí está enfocado en eso, en lo que es el trasiego internacional, salida por fronteras del tema de las drogas. Bueno, es un tema que se contempla ahí en ese eje estratégico del crimen organizado y narcoactividad. Aquí hay dos elementos también muy importantes que se están ventilando en esta propuesta de seguridad nacional, que tienen que ver con el tema de armas de fuego, un tema súper controversial, referente a las armas legales, las armas ilegales, el uso que se les está dando, la cantidad de homicidios que tenemos. Bueno, son armas registradas, son armas que no están registradas, todo este tema, de dónde vienen todas esas armas automáticas, AK-47, AR-15, armas de guerra, que están ingresando al país. Y también vamos a hablar de eso, de ese punto es fundamental, el tema de las armas de fuego. Pero hay otro elemento importante también, un poco más novedoso, que también con leyes que se están implementando en este paquete de leyes también que estaba en la corriente legislativa, es el tema de los préstamos gota a gota, que es otro problema también muy grande que se está haciendo cada vez más evidente. Pero hablemos un poquito sobre ese tema de armas de fuego. Aquí está en ese plan estratégico, pero está como un diagnóstico. Nuevamente hablamos del diagnóstico, ¿verdad? Se está presentando el problema, qué es lo que tenemos. Pero, ¿de dónde están viniendo esas armas de fuego? ¿Cómo están los costarricenses, personas muy jóvenes, adquiriendo esas armas de guerra? Hace muchos años se hablaba, todas venían de Nicaragua, de la guerrilla, de la contra. Bueno, ya eso lo sabemos, lo más que lo sabemos. ¿Qué conoces vos o qué sabes referente a este tema de las armas? Sí, el tema de las armas, mencionar primeramente que hace 2 semanas aproximadamente se rechazó un importante proyecto que el gobierno había presentado en relación a armas de fuego.
Y la tesis de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para no darle pelota a este proyecto, era que todas las propuestas, todos los renglones, lo que venía contenido ahí, era para regular a las personas que portaban armas de manera legal. Y nada se mencionaba en aras de poder un poco entrarle a los que no cumplen con la ley. Entonces, me gustó un poco esa teoría por cuanto desde hace muchos años se viene atacando, se viene controlando, se viene sancionando fuertemente al que porta armas de fuego de manera legal. Y ya quedó demostrado que el portador de armas, el que cumple con un examen teórico, un examen práctico, un examen psicológico, las huellas, los antecedentes, todo ese paquete de requisitos, no es el problema, no es el que delinque. Entonces parece que estamos dando un paso o por lo menos abriendo un poco más los ojos a nivel legislativo en relación a identificar que el problema de las armas de fuego no tiene nada que ver con los que portan armas legalmente, es el tráfico ilegal de armas de fuego. Todas aquellas armas que no están inscritas, que nunca, perdón, que nunca pasaron por una armería y nunca estuvieron bajo ese control legal, control del Ministerio de Seguridad Pública. ¿De dónde vienen las armas de fuego? Esa teoría que se hablaba de que venían de Nicaragua y Panamá, porque antes habían conflictos internos, guerrillas, habían a nivel interno de cada país, habían enfrentamientos y que muchas de esas armas que se utilizaron en Nicaragua, en Panamá, quedaron por ahí y que se fueron trasladando a Costa Rica por nuestras fronteras porosas. Y todo eso es cierto, pero eso ya está pasando un poco de moda, porque hemos visto las armas que decomisa el Ministerio de Seguridad a los delincuentes y no son armas que se utilizaban en aquel entonces. ¿Qué es lo que se ha identificado ya como algo novedoso? Y es que el narcotráfico, cuando está enviando sus cargamentos de droga desde el sur, pasa por Costa Rica y le está enviando armas a los costarricenses, a los narcotraficantes que están en Costa Rica como método de pago. Dicho de otra manera, hace muchos años Costa Rica era un puente entre el sur y el norte para que la droga pasara por ahí. Con el tiempo evolucionó este fenómeno y nos convertimos en puente, pero también en consumidores de droga. Entonces, venía un contenedor y la mayoría de droga seguía hacia México, Estados Unidos, pero un porcentaje pequeño quedaba en Costa Rica porque le pagaban a los que ayudaban a los narcotraficantes internacionales, les pagaban con droga, que evolucionó un poco más. Ahora somos puente, consumidores, almacenamos la droga y la exportamos a Europa. Ojo, ya llevamos 3 importantes labores a nivel país en el tema del narcotráfico. Y lo último es que ahora le están pagando a nuestras personas en Costa Rica que se dedican al narcotráfico parte droga, parte dinero, parte armas de fuego. Porque al narcotraficante de Sudamérica le es muy fácil llevar lo que quiera en ese cargamento, en ese contenedor que de por sí ya va a pasar. Entonces aprovechemos para darles droga, aprovechemos, perdón, para darles armas de fuego y que las organizaciones se enfrenten a otras organizaciones porque al fin y al cabo la estructura criminal que tenga más territorio, que domine más cantidad de geografía, va a ser la que le va a comprar más al cártel. Entonces el cártel se convierte como en un aliado en esta guerra, no solo para proveer droga, sino para proveer mecanismos para que se enfrenten las estructuras con otras estructuras y se vuelva al fin y al cabo una competencia, una guerra entre bandas
y lo que hemos visto, los sicarios ahora están utilizando armas, por ejemplo, el AR-15, pero no el AR-15 de tiro a tiro, el AR-15 automático, que es considerado como un arma utilizada en las guerras, de hecho por el ejército de Estados Unidos en algún momento. Este tipo de armas no ingresan a las armerías de Costa Rica, ingresan ilegalmente como parte de toda esta guerra, de todo este conflicto, y es lo que están utilizando para asesinar a otros miembros, a otros rivales de otras organizaciones. El tema del narcotráfico definitivamente ha ido evolucionando. En su momento éramos una ruta de paso, luego nos convertimos en un lugar para almacenamiento, pura bodega, ahora somos exportadores, ¿verdad? Problemas que se vieron desde los años 80 con el narcotráfico, con Pablo Escobar y todos estos temas de Colombia. Todo esto lo tenemos. ¿Qué es lo que sigue? Lamentablemente en esos países se vio la corrupción dentro del gobierno, los gobiernos locales, municipalidades, estados, como en México. Y ahora esperemos que nosotros podamos contener ese flagelo, que si sigue la misma ruta podrían llegar lamentablemente a otros niveles más altos. Eso es lo que se ha venido experimentando. Ese es el historial de lo que es el tema del narcotráfico en los países en la región de Centroamérica y Suramérica. Norteamérica, lógicamente, también allá en México. Eso es parte de lo que tenemos. Eric, hay un tema que se habla aquí, lógicamente el tema de los homicidios por el tema del sicariato. Yo creo que no podemos abandonar eso. Se habla en este proyecto de un control territorial que abarca desde todo el tema de las acciones de videovigilancia, por ejemplo, la coordinación con otros cuerpos policiales, ahí estaríamos hablando de las policías municipales, e inclusive en algunos de los apartados de este proyecto se habla de la seguridad privada, esta policía auxiliar o estos servicios auxiliares que tiene la fuerza pública. Ya estamos viendo cómo definitivamente amalgamar todos estos cuerpos policiales es fundamental porque los recursos nunca van a dar abasto. Y aparte que sabemos que en muchos países la estrategia de la seguridad municipal, ¿verdad? Policías municipales es lo que da el éxito. Entonces, pareciera que en este diagnóstico, como dijo Eric también, este diagnóstico de la seguridad en nuestro país abarca policías municipales y también ya le da un rango, hay una presencia importante a la seguridad privada. Sí, parte de lo novedoso de los últimos proyectos de ley en administraciones anteriores, el tema tecnológico ha sido importante, se ha mencionado y se le ha dado el espacio o la silla que se merece al tema de las cámaras, de los drones, al tema inclusive en algunos tras bambalinas, se habla de la posibilidad de hacer rastreos, de implementar como en otros países que se ha utilizado mucho el tema de las ciudades inteligentes en materia de seguridad. Esto, como lo mencionábamos desde un inicio, implica un presupuesto o una partida de dinero muy, muy importante que creo que en este momento no estamos en la posibilidad de poder implementar. Y es algo de lo que no se menciona en el proyecto. Por eso es que en algunos lugares se dice que el proyecto ya nace muerto, porque de nada sirve hacer ese diagnóstico, proponer una que otras cosas que son válidas, que son novedosas, si no está el dinero. El tema de las policías municipales, ya lo mencionamos. ¿Cómo es posible que no sea de carácter obligatorio, que en cada cantón, aunque sean 5 o 10 oficiales, pero que exista una policía municipal? Esto es fundamental. El éxito en otros países en el combate a la criminalidad ha sido, digo yo, eliminar esos egos, ciertas rivalidades que ha existido de por vida entre policías municipales, Ministerio de Seguridad Pública, OIJ, que migración y que fronteras y que todo el mundo pareciera que tiene sus intereses propios, cuando al fin y al cabo el interés es uno solo, es colaborar, a ayudar a disminuir esta criminalidad y sea como sea, colaborar con la seguridad de todos los ciudadanos. Hay cosas interesantes en este proyecto, hay cosas que ya estamos cansados de escuchar,
pero al fin y al cabo, si no hay dinero para este tipo de propuestas, es muy difícil avanzar, es muy difícil implementar. Y les aseguro que hoy, noviembre del 2023, todas esas ideas van a desaparecer en tanto entre la nueva administración en el 2026. Y esto suena un poco decepcionante, pero es triste ver cómo hay reuniones, cómo se trabaja muchas veces duro, muchos días en hacer todos estos proyectos y demás, y un año, 2 años después quedan en el olvido. Necesitamos entender que el problema ya está, que se nos salió de las manos. ¿Cómo enfrentar esto es de los retos que necesitamos cada uno desde nuestra trinchera para poder colaborar, aportar ese granito de arena? Seguridad privada, importantísimo la función de la seguridad privada. ¿Por qué no hablamos de profesionalizar también a la seguridad privada? Démosles cierto rango de acción dentro de lo posible operativamente hablando, pero que se conviertan cada uno de ellos en un agente más de seguridad. No que se convierta en un policía, pero que tenga la obligación de colaborar ante un hecho delictivo. Démosle esa apertura, capacitémoslos, profesionalicémoslos académicamente y en disciplinas muy específicas para que puedan colaborar. Al fin y al cabo hay, dicen aproximadamente 28,000 oficiales de seguridad privada que día a día su trabajo es proteger a otras personas. Entonces hagámoslos parte más activa en todo este flagelo que nos está lamentablemente desgarrando. Claro, así que es parte, bueno, no nos da tiempo, siempre el programa se nos hace muy rápido porque es mucho lo que hay que hablar. Antes quisiera mandarle un saludo a nuestra buenísima y gran amiga Paula Brenes, que nos envió un mensajito, y también a Alberto Montero, que nos manda saludos. Así que muchísimas gracias a ellos por habernos acompañado en el programa. Eric, como siempre, muchas gracias. El tema de la seguridad siempre va a estar ahí. Hay mucho tema de qué hablar, hay mucha información que tenemos que seguir tocando aquí en el programa, y lógicamente esta no va a ser la primera, la segunda ni la última de las invitaciones para que estés con nosotros hablando de estos temas. Muchas gracias, Juan Elge, por la invitación. Siempre muy honrado de participar en todos estos temas. Y quisiera cerrar con algo que he intentado también hacerle ver mucho a la gente desde hace mucho tiempo. Y tiene que ver con unas palabras que usted me dijo hace muchos años. Y es que como país fallamos, porque todo lo que estamos viviendo en este momento en materia de seguridad, sicariato, los jóvenes, los préstamos gota a gota, el lavado de dineros, las muertes de personas inocentes, todo lo que en este momento nos está afectando y que lo sentimos profundamente, lo podíamos haber prevenido. ¿Por qué? Porque todo exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy en el 2023 en Costa Rica sucedió en Colombia, en México, en Guatemala, en El Salvador hace 15 años. ¿Cómo no lo vimos venir? ¿Cómo no hicimos algo para no llegar a este punto? Y para empeorar un poco la situación, les puedo desde ya pronosticar muchas cosas que van a pasar en Costa Rica a futuro, porque ya pasaron en otros países. Ejemplo, vamos a ver el tema de policías muertos, periodistas asesinados, vamos a empezar a ver terrorismo. Ahorita no hay tan marcado el tema de los peajes, donde 10 sicarios o 10 miembros de una organización criminal cierran una calle y le cobran a todo aquel que pase. Sí hay lugares donde está sucediendo, pero imagínense que pase en todo el país. La extorsión, los secuestros, las muertes y después encontrar a las personas enterradas, una persona sin cabeza guindando en un puente. Todas esas cosas que hemos visto en series de televisión que ya pasaron hace 15 años,
Dios quiera que no, pero es probable y posible que vayan a suceder. Y, insisto, no hicimos nada sabiendo lo que se venía con muchísimo tiempo de antelación. Muchísimas gracias, Eric. Ojalá que a sabiendas de lo que se viene, nuestras máximas autoridades y las personas que están trabajando todos estos temas, tanto en la Asamblea Legislativa como los altos jerarcas en los diferentes puestos, diferentes policías, hagan su trabajo y puedan proyectar lo que se viene y tomar medidas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía, los que pudieron escuchar el programa, a Eric, nuevamente agradecerle, y a nuestro amigo Andy aquí en Controles, y los esperamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez.